Looks like she is more curious in all of you right now than in doing the presentation. Lastimosamente, no sé por qué hoy a las 5 de la tarde todo cerraron. Parece que de una orden porque no sé si va a llover o tienen que llover, que va a llover. Fue cancelado. De hecho, si ustedes ven el video completo, se darán cuenta que no todas las atracciones las pudimos ver. Cuando yo revisaba la aplicación para revisar cuándo había show, decía no show, no show, no show. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en un nuevo parque aquí en Orlando, Florida, y ahora nos encontramos nada más y nada menos que en SeaWorld. Así que si quieres conocer cuáles son las atracciones que te presenta este parque, quédate hasta el final de este video. SeaWorld Orlando es un parque temático y parque zoológico marino en Orlando, Florida. Es propiedad de SeaWorld Park Entertainment. En 2018, SeaWorld Orlando recibió aproximadamente 4.594.000 visitantes, lo que lo ubica como el 10º parque de diversiones más visitado en los Estados Unidos. SeaWorld contiene dos parques hermanos. Discovery Cove abrió en el 2000, seguido del parque acuático Acuática en el 2008. En el 2000 se agregó al parque Kraken, una montaña rusa sin piso. Además, la montaña rusa voladora Manta llegó al parque en 2009 y ganó el premio Theme Park Insider como la mejor atracción nueva. Mako es otra montaña rusa que lleva el nombre de la especie de tiburón más rápida de los océanos. Actualmente es la montaña rusa más alta y rápida del área de Orlando. También cuenta con Sesame Street Land. Es un área para niños ubicado junto al Shamu Stadium y presenta actividades familiares que incluyen una montaña rusa juvenil y un área de juegos acuáticos. Es la única área dentro de SeaWorld que se basa en el programa educativo de televisión Plaza Sésamo. Y el estadio de Shamu, que albergan a los 5 orcas del parque, abrió sus puertas en septiembre de 1984. La producción actual del parque es Orca Encounter, desde finales del 2019. Acompáñanos a lo largo de este recorrido para que veas qué más tiene que ofrecer este mundo marino. SeaWorld ha estado envuelto en varios problemas y accidentes, incluyendo la muerte de un entrenador por parte de una de las ballenas asesinas. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos de sus dueños, este parque sigue teniendo muchas deficiencias y problemas en sus atracciones y exhibiciones que podrás ver el día de hoy. Y con la esperanza de que estos detalles sean subsanados para que cuando lo visites no tengas una mala experiencia como nos tocó a nosotros en esta oportunidad, porque tiene mucho que ofrecer al público. Bien amigos, como en todo parque de aquí de Orlando, tú debes obviamente pagar el parking. Y ahí están los VIP 50, el preferencial 40, el general 30 y las Airbnb $40. Pues nosotros lo que hicimos fue comprarlo online y obviamente Aquiles ahorita con el teléfono va a escanear el código y me imagino que lo debe mostrar allí, así que ya le vamos a mostrar todo el proceso. Alright, thank you. Bien amigos, ¿qué te dan? Obviamente tu ticket donde comprueba que ya tú pagaste tu entrada y por si acaso te descarga el teléfono, pues te dan un mapa con toda la información de los shows del día y por supuesto todos los sitios que tú puedes entonces visitar allí, porque quien quita que se te descargue todo tu teléfono. Vamos a ver qué más podemos encontrar allí adentro en SeaWorld. Bien amigos, siempre recuerden dónde están estacionados. Por ejemplo, para nosotros recordarnos los vamos a decir Inspiración y en la línea número 27. Así que siempre tengan presente esa ubicación porque es tan grande el estacionamiento que se pueden perder. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.
Bien amigos, si no traes un bolso grande o alguna pañalera, tu entrada va a ser súper rápida allí. Y está el detector de metal también. Luego de eso, obviamente si te revisan el bolso, ellos solamente lo que pasa es que no permiten ni cavas o hieleras o cooler, como le dicen aquí, ni tampoco permiten comida de afuera. Así que lamentablemente, a diferencia de Disney, no puedes traerte tus sándwiches. Sin embargo, si los traes por ahí y la persona que te acepta la entrada es condescendiente, te dice, mira, cúbrelos porque traes niños, pero hasta ahí. Luego de pasar entonces todo ese proceso ya atrás, vamos ahora que si tú tienes ya tu ticket, pasas por aquí, por esta línea donde yo estoy ahorita, y simplemente los escaneas, porque definitivamente hay que comprar la entrada con anticipación. Nosotros la compramos con un mes de anticipación para que primero te salga más económico y segundo puedas reservar tu día. Así que ya saben, datitos muy importantes. Bien amigos, aquí en esta parte te escanean ellos tu código que ya traes aquí y luego de eso, ¡tarán!, ya estás dentro del parque de SeaWorld, así que ya saben, traten por favor de comprar sus entradas antes. Bien amigos, entrando vas a encontrar esta tiendita de cosas que tal vez olvidaste, los lentes, unas gorras, unos sombreros, coolers, porque esto sí lo puedes traer. Y la oferta de hoy es que, por ejemplo, compras estos dos en $14.99, o sea, en 15. Y si compras del más grandote, como este que está acá abajo, te salen en 20. Ahora, ¿cuánto te ahorras? $5 por cada uno si compras dos. Y los sombreros están entre 30 y 45. Pensaba comprarme uno, pero está muy caro, así que vamos a seguir viendo más adelante. Y por aquí, ahí están las gorras en $30. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your goal. Bien amigos, entramos a esta tienda espectacular y a ver, Sofía, que tiene mucho calor porque ya estuvimos en la playa, quiso comprarse este, que aquí le echas agua, es un ventilador y además de eso, obviamente puedes echar agua, que por cierto hay que comprarle las pilas, acuérdate. Entonces este cuesta $26 y esta gorra cuesta 27, eso vamos a ver si nos las llevamos, pero por aquí vas a encontrar peluchitos, más peluchitos. Por ejemplo, este delfincito cuesta $35. Hay pingüinos, hay tortugas, hay mucho amigos, espectaculares precios, porque la verdad es que recuerden que aquí todo es un poco más costoso, pero son cosas exclusivas. ¿Qué tal? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bien amigos, en este parque también vas a poder rentar, si tú traes tu niño pequeño o algunas cosas que no quieras cargar encima, los cochecitos y la silla. Y ya les voy a decir los precios. Por ejemplo, el cochecito normal cuesta $40, la silla de ruedas manual cuesta $40 y la silla eléctrica o el carrito $125. Así que ya saben, si quieren rentar alguna de esas cosas para sus niños o para las personas discapacitadas o con algún problema de no poder caminar, esos son los precios. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Bien amigos, y como pueden ver, flamingos bellísimos van a poder encontrar aquí entrando a mano izquierda. Están aquí ellos resguardados debajo de esas maticas de plátanos. Miren qué hermosura y hay muchísimos. ¿Qué les parecen? Son hermosos estos animales, la verdad. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bien amigos, y eso que vieron ahí es la mantarraya y apenas entras a SeaWorld, eso es lo primero que ves, la mantarraya, que es una de las montañas rusas más rápidas de todo Estados Unidos y la más rápida después de la Velocicoaster de Universal en la Florida. Así que ya saben amigos, tienes que venir si eres amante de las montañas rusas. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in
Bien amigos, ahora para montarse en la mantarraya se hace una cola por lo menos de unos 20 minutos, así que háganse meses de paciencia para que disfruten esta hermosísima atracción. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Ya está gordito. Mira, mejor bájenme este. Mejor no va para ver. Vamos, Eliana, ¿cómo vamos? Primero bueno. Esta vaina, loco. Coño, esta vaina está épica. Agárrense, señor. Esta vaina fue lo mejor. Bien amigos, miren cómo queda uno en la foto inmortalizada cuando sale, ¿no? Sí, claro. Cuando nos empujan hacia arriba. Bueno amigos, ese momento fue cuando nos empujaron hacia arriba, la parte de la caída peor. Y sales aquí a la tienda, obviamente donde te venden todos los productos. Pero la verdad es que está muy buena. La recomendamos a todo aquel que le guste la montaña rusa. Tiene que probar la manta ya. Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bien amigos, aquí la primera atracción que te encuentras, aparte de ver el espectáculo de la montaña rusa de la manta, es el acuario. Como ven aquí dice acuario, así que vamos a entrar para ver todo lo maravilloso que podemos observar. Y estuvimos viendo unos videos y la verdad es que se ve espectacular. Acompáñenos. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Bien amigos, miren la hermosura. Tú sabes el grosor que debe tener ese vidrio para soportar el peso del agua. Miren la cantidad de pececitos que hay. Y miren allá una mantarraya. ¿O eso es un tiburón? ¿Qué es eso? Ah, es un tiburón, mi esposo. Tú sabes que hay personas que no saben mucho de los animalitos. Pero miren qué hermosura. Miren cómo abre su boca y las branquias. Parece un chinito, mírale los ojos. La verdad es que está espectacular, amigos. Así que ya saben, pueden disfrutar de todo esto. Mira ya cómo viene como nadando. Aquella sí es una mantarraya, ¿verdad? Esa sí es una mantarraya. Miren ese bebé tiburón. Oh my God. Qué espectáculo. Miren eso, creo que es un tiburón tigre. Qué hermosura. Por supuesto, ustedes nos dejan todos los comentarios acá abajo si ustedes conocen el nombre específico de estos pequeños o grandes peces que estamos viendo aquí. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.
Mira, amigos, yo sé que está un poco oscuro, pero recuerden que ellos tratan de mantenerlos como en su hábitat natural. Y eso que están observando ahorita son dragones de mar. Yo pensé que eran caballitos de mar, pero no, estos son más grandes. Mira ese que está allí. Ay, se ven espectaculares. No me dicen ustedes que es una maravilla observar estos animalitos, que es imposible definitivamente verlos en su hábitat natural. Pero aquí, recuerden que SeaWorld trata de mantener a sus animalitos bien resguardados. Además de eso, es uno de los sitios donde más han rescatado animalitos del mar. Bien, amigos, de este lado pueden ver la pecera mucho más amplia. Y por acá, miren los pececitos de Nemo, de Buscando a Nemo. Y puedes entonces meter a tu niño allí para tomarte una foto. ¿Qué tal? Está hermoso este acuario definitivamente. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Aquí en SeaWorld vas a encontrar muchas cosas en que gastar tu dinerito, así que tienes que ser bien precavido a la hora de comprar tus cosas. Por ejemplo, allá, de aquel lado, están para jugar con los niños y ganarse algunos peluches. Y de este lado de acá, si quieres una caricatura, pues aquí también te lo pueden ofrecer y está en $12. Así que si lo que quieres es llevarte un recuerdo especial de aquí de SeaWorld, ya sabes que lo puedes encontrar aquí. Pueden ver, hay muchas cosas que se le caen a las personas que van allí en la montaña rusa y de hecho hasta un teléfono hay lentes, hay monedas. Así que si no quieren perder sus pertenencias como esas personas que perdieron su teléfono, sus llaves y sus monedas, cuando se monten en esa montaña rusa, por favor, dejen todo con un familiar o en los lockers. Bien, amigos, aquí dice que vamos a encontrar muchos tiburones, así que vamos a ver si es tan cierto como dice. Pues sí, desde la entrada encuentras. Pues sí, amigos, desde la entrada van a encontrar peces y, por supuesto, tiburones bebé y una gran cantidad de cangrejos. Miren ese que está allí. ¡Wow! Y peces que jamás hemos visto. Bien, amigos, lo mejor de este acuario es que te pasa por encima y es literalmente como un puente. Miren, por aquí está otro sitio y entonces van a encontrar otra gran cantidad de aquel lado y de este lado. Miren toda la cantidad de pececitos que van a encontrar. En todos lados hay gran cantidad de pececitos diferentes. No sería modelos porque modelos son de carros, sino diferentes peces. Miren esos. ¿Qué tal? Se supone que toda esta variedad que ven aquí, como león pescado, el angelfish queen, dice spiny lobster, long down, toda esta cantidad son los peces que van a ver aquí en esta pecera. Lo bueno es que siempre le pasan como la información de todo lo que ustedes verán aquí, así que si no conocen el nombre, aquí lo van a encontrar. ¡Wow! Miren ese. Bien, amigos, atraviesas otro túnel, pero este está más cerca, el contacto con las mantarrayas, con este pez súper gigante. Y aquí, como pueden ver, está una rampa movediza en la que tú puedes ir viendo sin ningún problema todo. ¡Wow! Allá hay un tiburón, amigos. No, muchos tiburones. Miren ese, cariño. ¿Qué les parece? Como ven, ese está ahí tratando de dormir. ¿Qué les parece? ¡Wow! Miren ese. ¡Qué espectáculo! Y este es un pez serrucho o algo así. ¡Wow! Miren ese, miren ese. ¡Oh my
my goodness, miren, wow, que ese está durmiendo, miren. Uy, qué hermosura. Si lo logran ver, mírenle el ojo. Se supone que ellos están ahí dormiditos. Me imagino que no escuchan todo el ruido que va por aquí. Miren cómo se le mueven las branquias. Es un espectáculo, amigos, venir a este acuario. Bien, amigos, y saliendo entonces vas a encontrar esta pequeña piscina o acuario, ¿verdad? En el que podrás ver tanto tiburones, mantarraya como peces normales. Y lo mejor es que puedes comprar cierta comida especial que ellos le dan para que tú lo puedas alimentar y veas que saltan. Vamos a ver cuánto cuesta la comida. Bien, amigos, en este puestito es donde entonces tú vas a comprar la comida para poder alimentarlos. Y por ejemplo dice comida para tiburones. Una comida por $5 y 3 pedacitos de lo que sea la comida de ellos solo por $10. Así que ya saben, compra 3 y te darán uno gratis. ¿Qué tal? Y entonces luego vienes aquí y le arrojas la comida a esos animalitos. ¿Qué les parece? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Aquí vamos a ver. Mano arribita. La única manera que hacen los Virga de pana, vamos a ver qué lo. ¡Ay, chao! Ay, chao. Ay, verga, esto no aprieta más. ¿Sabes qué? La gente de atrás. Agárrame aquí porque qué va. La huevo. Esto sí tuvo arrecho. ¡Mierda! Verga, amigo, impresiones. Esto estuvo fuerte, fuerte, fuerte. Una de las montañas rusas que he disfrutado más en este viaje, la verdad, de vacaciones. Pero verga, está súper fuerte. Disculpen la grosería porque estoy emocionado. Pero sí, amigos, si te encanta la montaña rusa, creo que SeaWorld sería tu lugar favorito en este momento. Bueno, amigos, miren esas caras de sufrimiento si lo logran ver de la Zoom. Pero estuvo fuerte. Y como todas las atracciones, sales en una tienda. La verdad, estuvo espectacular, me encantó. Altamente recomendado. La del Mako, la montaña rusa de aquí de SeaWorld. Disfrútenla cuando vengan aquí. Just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Bien, amigos, en esta atracción que está aquí, que se llama Infinity Falls, es la que vamos a entrar ahorita. Están 75 minutos de espera y de eso se trata. Van allí con tus amigos y dan vuelta y vuelta y vuelta y obviamente te puedes mojar. Obvio hay que dejar todas las pertenencias
porque como pueden ver, bajas desde allá, desde aquella altura que está allá, y definitivamente cuando bajes aquí, entonces te mojarás. Así que vamos a ver qué tal la experiencia. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. ¡Ay, santo padre! Bien, amigos, acabamos de salir obviamente todos mojados porque como ven allí, desde allí te lanzan y es como una plataforma que te sube como un ascensor y entonces luego te deja caer. La verdad es que no es tan difícil la caída, no sientes esas maripositas en el estómago, lo que es que sales súper mojado. Claro, en las afueras hay como una especie de cápsula en la que tú te puedes secar. De hecho, nosotros nos secamos un poco nosotros, pero cuesta $5. Lo que hicimos fue que nos metimos todos y nos medio secamos el exceso de agua, pero tampoco es que te seca lo suficiente. Así que si no quieres seguir un poco mojado después de tener esta aventura acuática, puedes estar allí y secarte un poco. Miren, amigos, esta es la cápsula que les hablaba. Miren que ahí está una persona secándose. Aquí obviamente deslizas tu tarjeta. Son $5 y entonces empiezan a salir aire caliente y empiezan a prenderse unas como lámparas rojas que ves allí. Así que si quieres secarte, ya sabes que es allí. Decir acerca de esta atracción. Primero las cosas positivas y las cosas negativas. Las cosas negativas es que el tiempo de espera es súper largo. Fueron 75 minutos cuando nosotros empezamos a hacer la fila para la atracción. Además de eso, tenías que esperar mucho, obviamente por el tiempo, y hubo un momento en que lo pararon porque había algunos desperfectos o algo así fue lo que dijeron. La otra cosa es que cuando salimos ahorita están 2 horas de retraso, o sea, para tú poder montarte, y es demasiada la espera. Lo otro es que sales mojado, pero hablando ahora de la parte positiva, es que definitivamente eso de salir mojado, que sería un o sea, una parte negativa para alguien, es bien porque es verano y tú pues te refresca muchísimo. Así que ya saben lo que van a encontrar en esa atracción. Bien, amigos, ahora vamos a entrar al mundo de Plaza Sésamo, es decir, a la calle de Plaza Sésamo, porque ahí van a encontrar todos los personajes de esta hermosa caricatura o esta hermosa serie. Así que acompáñenos para que vean todo lo que pueden disfrutar de este lado de SeaWorld. Miren, amigos, ahora nos vamos a montar aquí en el carrusel, que es lo primero que van a encontrar en el mundo de Plaza Sésamo, que ahorita les vamos a dar una vueltita aquí en ese carrusel y recordar pues los momentos de infancia que hemos tenido. Como ven, no hay restricciones, niños, adultos, mayores, como quieran, puedes venir y disfrutar de esta atracción. Bien, amigos, después de muchos años, aquí de una niñita chiquita, se sube en el carrusel. ¿Qué tal? Bien, amigos, no hay que dejar de disfrutar de las cosas que te ofrece la vida, como montarte en un carrusel. Así que ya saben, disfruten el momento. Bien, amigos, literalmente es como que tú estuvieras cruzando la avenida de Plaza Sésamo o la strip de Plaza Sésamo. De hecho, aquí, si tenemos suerte, podemos encontrar una parada o un show aquí en la vía, así que vamos a ver si tenemos suerte. Mientras tanto, vean lo hermoso que es este lado para los más pequeñitos. Bien, amigos, como este es el área de los más pequeñitos, pues por supuesto hay parques para que ellos disfruten aquí sin ningún compromiso de que se van a dañar, porque está bastante alfombrado esta parte de aquí. Y si quieren algo más de aventura, pues está este trencito que les da la vuelta ahí, obviamente, para los más pequeñitos. Y aunque esta atracción que se llama Cookie Drop es donde te suben allí en esos asientos, luego subes y bajas, esta tal vez un poquitico para los niños más grandecitos, está cerrada, pues quería que vieras que también está esta pequeña atracción para los que no son tan chiquititos. ¿Se montarían ustedes aquí? ¿Qué les parece? Bien, amigos, y como hay atracciones de agua donde los más chiquititos no se pueden montar, pues existe este pequeño parque de agua o de chorritos para que los más chiquitos se refresquen y estén
bien a salvo, porque la verdad es que el calor en estos tiempos de verano es bastante fuerte, así que traigan traje de baño para los más chiquititos, inclusive para ustedes, porque allí se van a poder refrescar. Superhero pledge. Repeat after me. Okay. A superhero is kind in every way. A superhero is kind. Puede faltar una tienda de Sesame Street, o sea, de la Plaza Sésamo, con todos los vasitos y tacitas. Por ejemplo, esta tacita cuesta $14.99, que es del señor Come Galletas. Y obviamente todos los personajes que ustedes pueden ver de esa serie. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Pues y si te quieres tomar la foto con Elmo y sus amigos, pues debemos entrar aquí. Así que vamos a ver si se logra. Bien amigos, como pueden ver, ahorita no está Elmo, pero está una de sus amiguitas. Miren qué hermoso ese personaje. Para que los más chiquititos pues disfruten y se tomen una foto. ¿Qué les parece? ¿Lo harían? Bien amigos, y esa atracción que están mirando ahí se llama Icebreaker, que es lo nuevo de SeaWorld. La verdad es que está súper fuerte y los muchachos lo están disfrutando bastante. Ahorita vamos a tratar de entrar a ver, aunque la cual está como de 35 minutos. Y ahorita viene el show de la ballena. Así que vamos a ver si nos da tiempo de montarnos. Si no, le voy a dar unas tomas por acá más espectaculares de esa atracción nueva que tenemos en SeaWorld. Bien amigos, ahora estamos caminando por aquí, por el medio del lago, que es la división que hace del Estadio de los Delfines, que está ahí, como lo pueden ver. Y de aquel lado, y al mismo lado está el nuevo Icebreaker, que es la nueva montaña rusa que les mostré hace rato. Pero este es un paso rápido para ir del otro lado del parque si necesitas devolverte hacia una de las atracciones que están del otro del parque, como la atracción de los pingüinos, ¿ok? El hábitat de los pingüinos, que queda por aquel lado. Vamos para allá a verlo rapidito y al rato volvemos para ver el show de las orcas. Bien amigos, este es como una especie de plazoleta que tiene aquí SeaWorld, que es donde te pueden ver incluso los fuegos artificiales de noche, que está aquí frente a la entrada. Y al mismo tiempo hay tiendas, mira, hay muchas tiendas de comercialización, así como vemos por acá, que hay inclusive un café, Mart, o también una tienda de Skechers que está por acá atrás. Bien amigos, seguimos en el área de shopping de acá de SeaWorld. La verdad que hay muchísimas tiendas y al mismo tiempo está un teatro que se llama Sea4 Theater. La verdad que está bellísimo, todos los colores son súper llamativos, me encanta cómo se ve SeaWorld. Y el sonido está perfecto, hay mucha música en vivo, espero que me puedas escuchar perfecto porque no queremos nada con copyright. Así que vamos a seguir caminando para poder llegar al área de los pingüinos, que es un área muy bonita. Bien amigos, y por fin llegamos a Antártica. Aquí es donde se recrea todo el hábitat de los pingüinos, las focas marinas y todos los leones marinos. Así que vamos a entrar a ver qué conseguimos aquí en Antártica, pero seguro va a ser algo maravilloso. Y aquí amigos conseguimos el Emporio de los Pingüinos. La verdad que es una atracción que supuestamente tiene mucho que ver con el Antártica, ya que los pingüinos se les recreó exactamente su hábitat aquí. Vamos a tratar de entrar y mostrárselos de una vez. Bien amigos, I'm sorry, pero no pudimos llegar a tiempo para que no la cerraran a tiempo, pero ya la cerraron. Supuestamente la otra apertura es a las 6 y algo, pero ya a las 7 cierra el parque, así que no la van a abrir para más personas, así que sorry, será para otra oportunidad que vengamos y les mostremos el hábitat de los pingüinos, pero en este momento perdimos la oportunidad, así que vamos a mostrarles ahora el show de la orca, a ver si llegamos a tiempo, que tiene que estar 45 minutos antes de que empiece el show. Bueno amigos, ya que el restaurante estaba cerrado, I'm sorry otra vez, por lo menos la tienda de Glaciar Collection está abierta, miren, y aquí van a poder conseguir personajes de los pingüinos, obviamente porque la atracción principal de esta área es los pingüinos. Mira todo lo que tenga que ver relevante con ellos. Aquí están los pingüinitos de colección, entonces muy bonitos. Vamos a ver si le vemos los precios aquí. No logro ver los precios, pero pues, ahorita se los conseguimos y se los dejamos por aquí.
Bien amigos, es $20 cada pingüinito, pero ven, aquí también tenemos las tazas, tenemos las morsas, un tipo peluche, aquí tenemos franelas, tacitas, hay todos recuerditos, lo que ustedes quieran, inclusive llaveros que están muy bonitos cuando vengan a SeaWorld y están desde $11 como pueden ver acá. Y miren este de los manatíes blancos, está bellísimo. Bien amigos, y en la atracción de la Atlántida está obviamente esta atracción, que es una de las más famosas del acuario, que está solamente un bote gigante donde van más de 8 personas y se lanza por esa rampa, pero adentro hay una especie de paseo que te muestran como la vida marina y todo lo que tenga que ver con las mar. Así que si quieren disfrutar de eso también está acá en SeaWorld y es súper, pero súper especial en montarse en esta atracción. Bien amigos, este es el Kraken, la última atracción de SeaWorld, la montaña rusa más fuerte supuestamente, pero lastimosamente está cerrada hoy a las 5 de la tarde, no sabemos por qué la cerraron a las 5 de la tarde, pero está cerrada. El mismo muchacho me está explicando que no es el schedule, pero parece que hubo una orden, le dijeron que cerraran a las 5, tanto esta como la Journey Atlantic, así que lastimosamente hoy no nos podemos subir al Kraken, así que será para la próxima amigos. Bien amigos, todo lo que están viendo ahí es el show de los delfines y tuvimos suerte porque apenas está empezando, así que vamos a mostrárselo right now. Miren eso. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silent. Bien amigos, consejos del día para cuando vengan a SeaWorld. Traten de venir a la izquierda de primero, porque es donde están las mejores atracciones, tanto el Atlántica como el Journey Atlantic, que es el barco que cae, y está el Kraken, y también está el hábitat de los pingüinos. Porque lastimosamente, no sé por qué, hoy a las 5 de la tarde todos cerraron. Parece que había una orden porque no sé si va a llover o tienen ellos en el techo que va a llover. Gracias a Dios pude grabarle el último show de los delfines, que no cerró a tiempo, pero bueno, lo pudimos disfrutar. Pero últimamente no sé, estoy sintiendo en este momento que hay muchos contratiempos en SeaWorld a la hora de venir y disfrutar los atracciones y los shows. Vimos que muchos shows estaban cerrados, el show de las focas estaba cerrado. El hábitat de los pingüinos cerró a las 5 de la tarde también, no sabemos por qué. Todos los trabajadores inclusive están extrañados, están diciendo, mire, lastimosamente mandaron a cerrar, pero el schedule dice que no. Ellos dicen que ellos cierran exactamente a las 6 o 6 y algo antes de los fuegos pirotécnicos, pero esta vez cerraron. No tenemos ideas de por qué cerraron tan temprano. Pero bueno amigos, vamos a tratar de grabarle el show de las ballenas, que sí, aparentemente va a quedar hasta el final. Vamos para allá corriendo para darse. Yeah. Bien amigos, algo que aprendí aquí en el viaje a Orlando de las atracciones es que tienen que venir todo el tiempo a las atracciones lo más temprano que puedan. Disfruten lo más que puedan, porque lastimosamente hemos aprendido a la mala que aquí en Orlando todas las atracciones se ven afectadas por el weather. Así sea una simple lluviecita que va a pasar en 5 minutos, la cierran. Y esa es la mejor ganancia. Tú pagaste una entrada para un show que a lo mejor tiene 10 atracciones, 20 atracciones, y lastimosamente vas a ver 2 o 3 dependiendo de tu habilidad para moverte rápido. Entonces, en la Florida, no tengo aire, pero un momento. En la Florida llueve hasta 3 y 4 veces al día. O sea, es una trampa perfecta de que tú vengas para acá y lastimosamente tú no puedes disfrutar nada, ni la mitad del dinero que gastaste, porque aquí llueve a cada rato. O sea, es lo totalmente ridículo el hecho de que tú vengas a pagar un dinero y que una simple garugüita pare todo.
Y lo que está pasando ahorita en SeaWorld también nos pasó en Disney y también nos pasó en Universal una vez. Y ahora aquí en SeaWorld, o sea, vaina extrema. Todo cierra el bendito weather y lastimosamente estamos en la Florida donde todo el tiempo anda lloviendo. Entonces que una garuita cierre todo, no lo veo justo por tu dinero y tus ganancias. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa aquí en SeaWorld para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares espectaculares como este. Así que recuerda además seguirnos por todas nuestras redes sociales. Bien amigos, ahora sí por fin vamos a entrar a ver la atracción de la ballena orca. Un espectáculo esperado por todos. Este es el último show de las 6:30. Recuerden que tienen que venir 45 minutos antes para poder entrar. Así que vamos para allá. ¡Oh my God! Bien amigos, aquí están todos preparándose para el show. De hecho, por allá detrás de aquel arco están dándole de comer a las ballenas. Me imagino que empezando a adiestrarlas para que se porten bien y tengan su barriguita contenta. Cuando entramos, como vieron, estaba una dando la vuelta. Y por allá están otras también que le están haciendo como tal vez un entrenamiento. Así que dentro de poco toda esta piscina que tenemos aquí al frente se va a empezar a salpicar. Y tal vez, como lo leen allí, nos mojemos porque estamos en la zona de mojarse. Allí ellas tal vez se van a subir, así que espérense por allí porque vendrán imágenes espectaculares. Bien amigos, como ven, estas dos líneas que están aquí son reservadas para las personas que vienen en campamentos o grupos especiales o por lo general pagan la entrada. Del resto tú te puedes venir a sentar en cualquiera de estas sillas. Lo importante es que tienes que venir 45 minutos antes. Así que ya saben, si quieren encontrar un buen sitio para ver a las ballenas, deben venir temprano. Bien amigos, ya se está preparando el show porque acaban de cerrar unas compuertas que tienen allí porque traen en unas cubetas de hielo todos los pescaditos que le van a dar a las ballenas cuando esté ahí en esta parte más azul clarita. Así que eso quiere decir que las vamos a ver muy cerquita. Y esas gaviotas que están por allá, esas garzas, aquí hay que preguntar exactamente, esas garzas que están por allí estaban de aquel lado, pero ahora vinieron porque saben que allí hay pececitos que ellos pueden comer, pero no, son destinados para la ballena. Bien amigos, antes de empezar el show ellos te muestran este video que es donde te dice como la historia de SeaWorld. Ellos rescatan a muchos animales, luego los devuelven a su hábitat natural. Miren, ahí por ejemplo están devolviendo tortuguitas para su hábitat natural, porque recuerden que aquí también van a poder ver un espectáculo de tortugas. And what's really cool is that our relationships are all fairly different with whales, depending on what that history is with them. We get to know what they're like. Mira amigos, él le está ahorita explicando cuál es la manera en la que ellos pues le hacen todo el entrenamiento, tocan el pito y le hacen la forma de cómo ellos van a estar girando. Así que ellas están bien entrenadas y además de eso pues reciben sus recompensas y como ya vieron, SeaWorld se trata de cuidar y proteger a todos los animales. Rescuers from the Santa Barbara Marine Mammal Center drive this alien pup 200 miles south to SeaWorld, San Diego. It's an unusual... About killer whale baby. Como ven, allí se acercó y es enorme, amigos. This whale is Malia behind me here. She was born here at SeaWorld. She's 15 years old. Looks like she is born. Ay, es hermosa, miren qué linda. Y creo que ahorita la vamos a mojar. Oh. Está agarrando agua, nos vamos a mojar. All these behaviors of our relationships through that positive reinforcement, cheering them on, loving them all the way along there. And if things don't go as... Mira cómo se retira, wow, qué linda. And now, SeaWorld proudly presents Orca Encounter. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not
Bien amigos, como lo vieron en el título de este video, esto se llama Estafados por SeaWorld. Lamentablemente el show, como vieron, de las ballenas, que es el show principal de este parque, fue cancelado. De hecho, si ustedes ven el video completo, se darán cuenta que no todas las atracciones las pudimos ver. Cuando yo revisaba la aplicación para revisar cuándo había show, decía no show, no show, no show. Y además de eso tenías que pagar, garantizar una silla por $45 si no querías venirte 45 minutos antes. Entonces imagínate que tú hubieses pagado tus $45 y se haya cancelado el show. Yo me imagino que te devuelven el dinero, pero no es justo. No, exacto, no es justo, porque imagínate que casualmente hoy un solo día se cancelaron 4 shows. O sea, no, yo ¿cómo creo tú que cancelas más? la Porque verdad. se canceló el de la Foca, se canceló el de los delfines por un momento, el de los pingüinos lo cerraron, como yo les venía diciendo, todo a las 5 de la tarde se cerró sin ninguna explicación. O sea, ¿cómo es eso? Si tú estás pagando una entrada y cómo que tú vas a cancelar nada, y como lo están viendo hay una pepa de sol duro, o sea, no es que venía una lluvia, llovió ni no es que hubo nada. relámpagos, no. Las atracciones, la verdad, a diferencia solamente de las montañas rusas, las otras atracciones son un desastre, se echan a perder a cada rato, paran todo. 2 horas para montarte en una atracción, es una locura. O sea, creo que en Universal hemos tirado una vaina tan mal. Y que de repente ese tipo, porque el tipo se monta aquí en el estadio de Focas, no de aquí de las Orcas, No, de las la Orca, Orcas. sorry. El tipo se pone 1 hora, nos hizo allí, habló, nos echó cuentos. Nos mostraron videos y las ella- ballenas detrás nadando. Exacto, o sea, las ballenas estaban dispuestas al dispuestas a principio, su porque show y como todo. ustedes vieron, ella se subió, la más grandota, y estuvo allí un ratico, después estuvieron nadando, pero lamentablemente yo me imagino que después de tanto tiempo ellas se cansarían, y como el lema de ellos es rescatar y tratar bien a los animalitos, yo entiendo pues que tengan que cancelar el show si ellas Exacto. no quieren participar, pero también deberían pues estar pendientes de que si no hablar mucho y inmediatamente hacer el show, porque mucha gente, como se darán cuenta, te voy a voltear la cámara para que vean, mucha gente va molesta, pero se que fueron una decepcionados, o sea, estafa. todo el mundo Todo se el mundo fue decepcionado. porque Hoy no sí, entendemos la por qué. verdad, si alguien ha tenido una mejor experiencia que nosotros en SeaWorld, la verdad, dígalo aquí en los comentarios, pero nosotros hoy fue desastrosa totalmente. Así o sea, que definitivamente nosotros no recomendamos venir a SeaWorld, y si vienen, mira, ni siquiera por el weather te cancelan las cosas, simplemente las cancelan y ya. Simplemente las cancelan y ya. Y yo siento que no es justo porque tú pagas tu entrada, pues. claro, y pagan dinero. Aquí mucha gente, 4 personas, saca la cuenta, son como $400 si vienen 4 personas para acá. Metiendo los taxis, o sea, tú vas a gastar $400 para no ver No, nada. y además de nada eso, de si nada. compras el boleto el mismo día, porque los amigos con quien andamos se pusieron ayer a buscar boletos para el día de hoy, costaba creo que como 120, nosotros lo compramos como en 60 y algo. Sí, muchísimo antes y Y muchísimo como tiempo de un mes de antelación. anticipación, así que Entonces, definitivamente la verdad, estafados literalmente por SeaWorld. Así que lastimosamente SeaWorld no podemos darte el buen review y recomendar venir a la gente aquí. Es uno de los parques más económicos que van a conseguir ahorita en la Florida, pero no, yo no te doy el visto bueno. La verdad fue desastroso el día y las participaciones de los eventos estuvieron fatales. Así que ya lo vieron en el título de este video, estafados por SeaWorld. Y el que no le guste, hermano, deje su comentario acá abajo y diga por qué. Si a usted le ha pasado lo mismo, también deje su comentario por qué. Pero nosotros hoy nos salió de la patada. Y acuérdense que nosotros andamos con niños y dejar una cara de un niño decepcionado Decepcionado, es no es horrible. Así que nos vemos en un próximo video, amiguitos. We say, don't come into SeaWorld. That we say in the video. I never can. I can't. Lo que, Mira, dilo. o sea, miren amigos, como que para terminar de cerrar con broche de oro la sección, los fuegos artificiales están cerrados también, o sea, no están funcionando, no los hacen el cierre nocturno, así que tampoco vas a ver los fuegos artificiales nocturnos en SeaWorld. Bye. O sea, Los no señores están ven. diciendo que también preguntaron, ellos son como de, creo que de Brasil o algo así, porque hablan un poco español, y están diciendo que le preguntaron a alguien y le dijeron que no, que simplemente no hay más show, y también preguntaron con respecto a las atracciones, y ellos están en lo mismo, o sea, es su primera vez, están súper decepcionados, y además de eso, perdieron muchas horas en las otras atracciones, entonces perdieron un show, y cuando vinieron tampoco se los cancelan, no es justo definitivamente. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video, espero les haya gustado todo el recorrido por aquí por SeaWorld, así pueden ver cuáles son las atracciones que pueden visitar aquí cuando vengan a este parque, y recuerda por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de activar la campanita allí cuando te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.
My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They